Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les ha ido? Me alegra que ya hemos entrado en el tema de derecho de autor y ese es precisamente el tema de la clase de hoy, el derecho de autor. Recuerden que inicialmente nosotros hablamos de propiedad intelectual y la propiedad intelectual se divide en dos partes, que es la propiedad industrial que vimos en la clase pasada y en esta nueva clase lo que es el derecho de autor. Volvemos a repetir porque parte de esa propiedad intelectual sí crea patentes, fórmulas, inventos, pero también esa creatividad tiene mucho que ver con nuestro desarrollo cultural o nuestro desarrollo como seres humanos. Tiene que ver con coreografías, tiene que ver con música, tiene que ver con diseños que se pueden hacer para un carro alegórico, para una carreta, tiene que ver con la pintura, con la escultura, con todo el elemento ese que forma las industrias culturales que ya ustedes conocen, el cine, la televisión, la pintura, la fotografía, todos estos elementos están cubiertos bajo lo que llamamos derecho de autor. Es importante hablar también que la ley 64 de 10 de octubre de 2012, que es la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos, en su artículo 11 establece exactamente qué queda comprendido debajo del paraguas de lo que se llama Ley de Derechos de Autor. Esta ley, la Ley 64 de octubre de 2012, que a veces aparece en algunos lugares la de 1994, ya tenemos 8 años de tener esta ley, es necesario que la gente conozca que esta ley existe y que cubre, por ejemplo, las obras que son expresadas por escrito, como los libros, folletos y otro tipo de escritos y cualquier obra exteriorizada mediante letras, signos o marcas convencionales. Están también las conferencias, alocuciones, sermones y otras obras consistentes en palabras. Las composiciones musicales con o sin letra, por ejemplo ahora que se acerca toda esta serie de eventos sociales que componen nuestra vida aquí en Panamá, nuestra vida como seres humanos que nos gusta el arte, muchas veces van a venir piezas musicales que pueden tener música y sin tener una letra, o pueden tener una letra sin tener una música. Muchos de estos elementos se están haciendo precisamente con los marching bands. Son una nueva alternativa que ha salido a representar a Panamá en otros países y que nació como un préstamo cultural en el interior de la República. Muchas veces ellos marchan al ritmo de una pieza que sin cantarla la podemos reconocer fácilmente como el himno de alguna de las calle arriba o calle abajo que existen para los carnavales. Simple y sencillamente esto surge a veces por la falta de marchas que tenemos en Panamá. Pero como vemos, no todas las marchas van a llevar la letra. Muchas que se han hecho solo llevan lo que es la música. También tenemos una parte importante que son las obras dramáticas y dramático-musicales. Esto es obras de teatro, lo que decimos comúnmente son obras de teatro y comedias. Las obras coreográficas de los conjuntos típicos y las obras coreográficas de los ballets. También las pantomímicas que poco se usan y las obras audiovisuales cualquiera sea el soporte material o procedimiento empleado. Estas obras audiovisuales pueden ser cortometrajes, documentales, pueden ser videos musicales, cualquiera sea el género que ustedes utilicen. Ustedes utilizan mucho el documental, pero también pueden hacer un cortometraje, mediometraje o largometraje con opciones de trabajo de grado. Y aquí aclaro, las opciones es hacer el guión, pero tienen que hacer forzosamente la parte escrita, que lleva toda una serie de elementos como el marco conceptual,
donde van a usar las citas, y las citas es el manual de la APA que cada día es más popular entre ustedes, que los profesores se los están enseñando. Por cierto, también las obras fotográficas, las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía, son bien importantes que ustedes utilicen estos elementos. ¿Y qué es lo más importante para el derecho de autor? Es la obra. La obra es una parte crucial que tiene que ver con obras de bellas artes, incluidas la pintura, dibujo, esculturas, grabados y litografía. Y decimos que la obra es importante porque la obra es cuando tenemos una idea y la plasmamos físicamente. Entonces tenemos obras de arte aplicado en la parte de arquitectura, ilustraciones, mapas, planos, bosquejos y obras relativas a la geografía, topografía, arquitectura o a las ciencias. También incluyen como obras los programas de ordenador, y si bien es cierto, casi ninguna ley, incluyendo la nuestra, sobre propiedad intelectual y derechos de autor específicamente, cubre los videojuegos. Buscando alrededor del mundo, hay 2 o 3 países que los incluyen y el nuestro no está ahí. Y tenemos que hacerlo por analogía. Lo que es básico lo que es básico para los programas de ordenador también es básico para los videojuegos. En fin, toda producción literaria, artística o científica susceptible de ser divulgada, publicada por cualquier medio o procedimiento. Por ejemplo, esta figura es un carro alegórico diseñado en las tablas para los carnavales. Esta figura está protegida por derecho de autor, el mismo diseño, pero también está protegido los disfraces que están si se registran en una oficina para hacer esa propiedad que exista por mucho tiempo. Las ideas se roban, el talento jamás. Es una frase que es muy importante, porque nosotros podemos tener ideas y si se las comentamos a otra persona, la persona que registra primero es la que tiene derecho a la obra. Desafortunadamente esto es así, pero esto no quiere decir que siempre tenga que ser de este modo, porque si yo logro probar que yo tenía previo este momento de registro, ya estaba utilizando un nombre, estaba utilizando un diseño, estaba utilizando cualquier elemento susceptible de ser protegido por derecho de autor, yo puedo entablar un juicio en una fiscalía contra los delitos de propiedad intelectual. Entonces nos pueden robar la idea en un momento dado y dejamos que nos la roben porque no queremos complicarnos, pero el talento que tuvimos nosotros para crear esa obra, eso nadie nos lo puede robar en esta vida. La industria del diseño de modas, está protegido por las leyes de derecho de autor aquí en Panamá y en muchísimas partes del mundo. Entonces, la industria del diseño, la gente firma sus diseños, igual que sucede en la fotografía. A veces yo publico fotos en Facebook de cuánta actividad cultural hay en el interior de la República y yo pueda asistir, pero ninguna le pongo marca de agua y estoy haciendo posible que otra persona utilice mis fotos como se ha hecho, que han aparecido a través de la historia algunas fotos de vestuario de actividades folclóricos sin pedirme autorización. Yo en estos días tenía que publicar un artículo y me pidieron la autorización si la foto no era mía. Desafortunadamente tenía 3 fotos que no eran mías y por eso tuve que hacer un formulario de autorización de uso de la fotografía por 3 fotografías de 20 fotografías que había. Pero tenemos que respetar el derecho de autor. Las artes visuales están también protegidas por el derecho de autor. Las artes visuales, de hecho, cuando hay un concurso en el Ministerio de Cultura, cuando hay un concurso, hay que hacer un release, una autorización o un señalamiento de que nosotros tenemos el derecho de autor sobre la propiedad que está concursando. Es claro y es preciso que nosotros hagamos esta aclaración de que la propuesta que estamos metiendo al concurso
nosotros somos los autores. En caso de demanda o en caso de algo, nosotros somos los que vamos a ser demandados, no la institución. Es importante que cuando hablemos de derechos de autor, hablemos de derechos de dos tipos, los derechos morales y los derechos de explotación. Vamos a hablar del segundo, el derecho de explotación. El autor y sus derechohabientes, o sea, si el autor muere en una cantidad específica de años, esto va a durar después de su muerte otra cantidad específica de años y eso, sus derechohabientes, si hizo testamento, si su familia hizo un juicio de sucesión, van a tener derecho a la reproducción de la obra, a la distribución de la obra, a la comunicación de la obra y a la transformación de la obra si fuese necesario. Pero estos elementos de reproducción, distribución, comunicación y transformación son elementos de explotación, son elementos totalmente comerciales. Y estos elementos totalmente comerciales, nos permiten reproducir la obra y ganar regalías. Por eso es que no podemos permitir la piratería, que es el uso inadecuado y la violación al derecho de autor. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, a un lugar y fotocopiamos un libro entero, estamos violando el derecho de autor, a pesar de que eso no está precisamente en la ley de octubre de 2012. A esa ley le faltan muchos elementos que se debieron haber reglamentado. Las leyes se hacen y se reglamentan a través de derechos. Eso lo tenía la ley del 94. Tenía la ley y tenía el reglamento que aclaraba algunas dudas que se pudieron haber establecido en la ley. Entonces, nosotros esos derechos de explotación los podemos y tenemos derecho a ellos. También existen los derechos morales. Esos derechos morales son el reconocimiento de la autoría y la integridad de la obra. Yo tengo el derecho como autor y mi derechohabiente a defenderlos de que esa obra que yo hice no sea modificada. Y no sea modificada en el sentido de que pierda su valor integral, su valor con el que fue escrita, que sea modificada y de lo que teníamos inicialmente obtengamos otro producto que no tiene nada que ver. Está inspirado, pero esa inspiración está protegida. Igual, tenemos el reconocimiento a la autoría y ese reconocimiento no se puede transferir. Ese es un conocimiento que no podemos vender y ese es un reconocimiento que tampoco podemos regalar. Es un derecho moral que tenemos a que toda la vida, así la obra dure 1.000.000 de años, sea reconocido nuestra autoría como se hace con las obras de Platón, las obras de William Shakespeare, las obras de Cervantes, que si bien es cierto están en dominio público en este momento y cualquiera puede hacer una adaptación porque ya pasaron los elementos como vimos en la historia del derecho de autor, en este momento de los derechos morales nosotros tenemos el permiso y la autorización por medio de los convenios internacionales y la ley de nuestro país a que ese derecho moral nunca pierda. Yo puedo exigir en un contrato en que en ese contrato se establezca que siempre que aparezca una fotografía en un afiche, por ejemplo, va a estar el nombre del autor. O sea, mi nombre si fuese el caso. Cuando trabajo en una empresa, ¿quién es el dueño de mi creatividad? Cuando trabajo en una empresa, ¿en qué se parecen mis empleados a tubos de pasta de dientes? La respuesta es sencilla. En una empresa nos estrujan y siguen dándole pasta. O sea, a veces toda la creatividad por trabajar en una empresa, la empresa es dueña de esa creatividad. Lo que yo haga durante mis horas de trabajo le pertenece a la agencia de publicidad, en este caso,
o le pertenece a la productora, o le pertenece a cualquier elemento donde trabajemos. Por más que trabajemos ahí, a veces nos pagan horas extra. Esas horas extras representa que lo que hagamos en ese par de horas extras, o lo que hagamos en 4 o 5 horas extras que hagamos a la semana, eso va a pertenecer a la empresa que nos está dando un sueldo mensual. Lamentablemente a veces salen demandas porque es que eso lo hice yo. Si yo tengo el derecho moral, pero el derecho patrimonial lo tiene la empresa. Hay algo que se llama obras por encargo, y esas obras por encargo son muy importantes, porque es la obra que nosotros vamos a hacer, no un contrato verbal como generalmente se hace, sino un contrato escrito, y vamos a decir: yo voy a cobrar esto y voy a hacer un trabajo que va a consistir en esto, esto y esto. Voy a aclarar todo en un contrato, y ese contrato tengo que llevarlo y registrar ese contrato, y en ese contrato puedo exigir que en esa obra permanezca mi nombre por todos los años en que sea usada, y si se va a usar varias veces, entonces esas veces que se va a usar se me dé el dinero por usar. Por ejemplo, en el caso de las canciones, cada vez que se toca la canción o se interpreta una canción en una orquesta en vivo, hay que pagar derecho de autor. No que yo pago por una vez y se acabó. No, esto es lo que establecemos, y por eso es tan importante de las obras por encargo. Y es lo que le decía hace un momento: es importante hacer los contratos y establecer en ese contrato todos los elementos. Lo que no está en ese contrato no tiene ninguna validez. No es que yo pensé que iba a hacer, yo pensé que no iba a hacer. No, todo lo que yo quiero. Por eso es importante que se fijen bien qué es lo que están firmando en un contrato a la hora de firmar. En el artículo 67 son comunicaciones lícitas sin autorización del autor ni pago de remuneración. O sea, hay una serie de elementos que yo puedo usar lícitamente, y lícitamente es legalmente, sin tener que ir a pedirle permiso al autor ni a pagarle regalías. Por ejemplo, las realizadas en el ámbito doméstico, siempre que no exista un interés lucrativo directo o indirecto. Si yo en mi casa hago una fiesta y tengo varios CD o varias músicas, ya el CD casi ni se usa, pero tengo música bajada de Spotify o de cualquier otra página o sitio de música, que existen varios ya, no es el único Spotify. Entonces esa música que yo bajo la puedo escuchar, puedo hacer una fiesta con esa música, pero si hago una fiesta para recoger fondos, ya sí tengo que pagar por cada pieza que yo baje, autor de la música y autor de la letra, si la tuviese. Y eso se encarga la Sociedad Panameña de Autores y Compositores, y hay una serie de reglamentaciones que son bien importantes tenerlas. También es importante las actividades efectuadas con fines de utilidad general en el curso de actos oficiales y ceremonias religiosas, siempre que el público pueda asistir a ellas gratuitamente y ninguno de los participantes en la comunicación perciba una remuneración específica por su intervención en el acto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un evento en la Plaza de la Independencia, en la Plaza Herrera, lo voy a hacer en cualquier lugar en la cinta costera, y va a asistir público, en ellos van a ser gratuitamente, pero ninguno de los participantes en la comunicación va a recibir una remuneración específica por su intervención en el acto. Eso lo puede hacer. Pero si yo voy a hacer tipo carnavales en la cinta costera y las orquestas van a interpretar música, es cierto, la gente va a llegar ahí gratuitamente, pero se está interpretando y se está cobrando, y al momento de cobrar es el momento en que entra la ley de derechos de autor.